Ahorita actualmente en México y quizás en el mundo la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Me ha salido muchísimo que para 2050 la resistencia a antibióticos va a provocar que enfermedades infecciosas sean la principal causa. ¿Sí es cierto que puede llegar a pasar en 2050 esto? Sí, no, de hecho es un problemón que ya el futuro nos alcanzó. O sea, lamentablemente hoy por hoy, desgraciadamente se está muriendo gente por microbios multidrogoresistentes. Es una epidemia oculta. También se me hace muy interesante porque yo pensaría que si está haciendo más calor, la altura, etcétera, mataría al mosquito. Pensamiento racional me llegaría a pensar eso, pero no, se adapta y busca la forma de sobrevivir. Yo creo que todo se limita a eso, que todos los seres vivos vamos a buscar cómo sobrevivir y que tenemos que aprender a convivir entre todos. Sí, y el mismo ego humano de que yo digo, no, pues yo soy humano, sí sobrevivo, y pensar que un animal no va a hacer lo mismo que nosotros, claro, es estar en un error rotundo. Todos van a buscar cómo sobrevivir por instinto natural. Y si por accidentes nos ponemos enfrente, pues no es destino, o sea, es más bien, pues te pusiste enfrente y yo busco sobrevivir, yo hago lo mío. Sí, es la naturaleza a veces vemos que es bonita, pero también es muy cruel, ¿no? Y esto sobre el cambio climático es real. ¿Qué implicaciones tiene con las enfermedades infecciosas? ¿Si hay una relación? ¿Pasa algo? En enfermedades infecciosas estamos amolados en ese sentido. Y todo tiene que ver con la adaptación. Todo el ecosistema está buscando sobrevivir y adaptarse. Aumenta la temperatura, si a unos les da calor, se van a subir a donde está más friecito, ¿verdad? Y si a otros les gusta el calor, pues entonces van a ganar más terreno porque ya hace más calor. Bienvenidos al podcast de Coplix. Soy el doctor César Hernández y el día de hoy tenemos al doctor Javier Araujo, infectólogo, donde hablamos temas muy interesantes, como la pandemia, las enfermedades emergentes, la resistencia a antibióticos de las bacterias, el microbioma humano y muchos temas más interesantes. Los invito a quedarse y escuchar este podcast. Bienvenidos al Coplit Podcast. El día de hoy traemos un invitado muy especial, al doctor Araujo, infectólogo, aquí en San Luis Potosí. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. Bueno, doctor, a mí me gusta empezar siempre con esta pregunta: ¿por qué decidió ser médico? ¿Cuál fue esa motivación o qué lo orilló a convertirse en doctor? Ya, pues mira, fíjate que yo creo que para bien, siempre lo platico cuando me lo preguntan, yo creo que yo fui de esas personitas prefabricadas desde niño, ¿no? Mi mamá hizo algo como de técnico en enfermería y como que ella desde chiquito me puso ahí como que en lo de la salud, ¿no? En las áreas de la salud. Recuerdo que había fiestas de disfraces y siempre iba disfrazado, siempre me disfrazaban de doctorcito, ¿no? Entonces, como que yo ya era algo prefabricado y pues la verdad es de que como que me llamaba mucho la atención, ¿no? Por otro lado, tuve la fortuna de vivir en una colonia, yo creo que de clase media, de ese entonces, y en esa colonia había un médico familiar que era como el médico de la colonia, o sea, y siempre veía que resolvía muchos problemas y que toda la colonia ahí lo adoraba, ¿no? Entonces yo creo que eso también fortaleció así la imagen del doctor para mí, y entonces en realidad yo sí desde muy pequeño sabía que quería ser doctor, o sea, sí fue algo tremendamente fácil para mí, o sea, escoger medicina, yo creo que, pues sí, desde que tengo uso de memoria quería ser médico. Sí, o sea, curioso, ¿no? Digo, no a todos les pasa, entonces, pero a mí sí, a mí así me pasó. Sí, porque, bueno, está lo de la influencia de su madre, pero ya saber de niño es como que algo muy único, ¿no? Por todas estas características. Y luego la infectología entra a la carrera. ¿Tenía algún afán también por otras especialidades o por qué infectología? Sí, o sea, lo que sí es que fíjate que también reforcé como esa parte de estar frente al paciente cuando entré ya a la carrera. Sí me di cuenta que medicina interna iba a ser lo mío porque en realidad sí decía, sabes que a mí me gusta pues estar viendo pacientes, estar dinámico, ¿no? En los pasillos, un paciente, otro paciente, otro paciente. Sinceramente, con todo, o sea, con todo lo que tienen los cirujanos, ¿no? La cirugía, pero yo me aburría en el quirófano, o sea, la verdad es para mí, yo me andaba de, no, ya quiero salirme, o sea, yo quiero estar viendo pacientes, escuchando
problemas, viendo cómo lo podíamos ayudar y en ese sentido a mí me gustó siempre la medicina interna. Luego entré a estudiar medicina interna y yo también ya iba como muy dirigido hacia nefrología. Yo quería ser especialista en riñones. De hecho, a los 4 años de la especialidad de medicina interna, el R1, el R2 y el R3, yo estaba súper enfocado a quiero ser nefrólogo y voy a ser nefrólogo. Me encantaba mucho la fisiología renal y las enfermedades renales, me apasionaban, ¿no? Pero bueno, ya curiosamente ahí pues como yo creo que todas las historias así como de los viejos tiempos, ¿verdad? Y buenas historias, pues siempre uno tiene un mentor o como le decimos nosotros, un padrino, ¿no? Siempre hay alguien ahí que aparece y hace el cambio, ¿no? En ese entonces estaban saliendo los nuevos antirretrovirales para el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y estaban los protocolos de investigación de la industria farmacéutica. Y un infectólogo que fue mi mentor, el doctor Martín Magaña, me invitó a participar en los protocolos de investigación para la industria farmacéutica enfocados en el VIH, ¿no? Entonces yo no sabía nada de VIH, bueno, más que infecciones oportunistas, atender al paciente con infección, con neumocistosis o alguna que otra, ¿no? Pero no estaba muy enfocado en el tratamiento. Entonces eso me obligó a mí, pues, a meterme en el mundo del SIDA y me encantó. O sea, me encantó, se me hizo tremendamente interesante leer, meterme más detallado al VIH. Era un libro de medicina interna abierto, estudiar VIH, y eso me deslumbró. Y para rematar, pues el mismo doctor Magaña me terminó diciendo, ¿sabes qué? Vete a rotar a donde yo hice infectología, que fue el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, para que conozcas realmente lo que es la infectología, cuando menos en México, ¿no? Me dice, pero para que veas realmente qué es infectología. Y sí, me fui a rotar, no recuerdo si 2 o 3 meses, y pues peor tantito. Terminé, o sea, ahora sí que como San Pablo, en el caballo, me caí deslumbrado, ¿verdad? Y cambió todo. Se cambió el paradigma y dejé la nefrología. Dije, no, ¿sabes qué? Lo mío es la infectología. Y así fue. Y por ejemplo, ese tipo de historias es súper interesante, porque yo he visto a veces a los alumnos como ya traen como el chip de que yo quiero esto y no le dan la oportunidad pues a otras ramas, ¿no? Como que ya lo ven, les gusta y dicen, no, pues sí, yo soy de aquí, de esta rama o de esta especialidad o lo que sea, pero como a usted le pasa, ¿no? De que le dio la oportunidad a infectología y descubrió completamente algo distinto. Sí, pues como dicen, ¿no? Si no te gusta es porque no has leído, ¿verdad? Entonces, pues así me pasó. Y para que se den una idea las personas que nos escuchan, ¿cuánto tiene que estudiar un infectólogo en su caso desde que, contando todos los años de carrera, medicina interna, la especialidad, cuánto ha estudiado para ser infectólogo? Sí, o sea, bueno, el programa que yo tuve fue de 7 años de la carrera de médico cirujano. Posteriormente, fueron 4 años de medicina interna, para lo cual yo creo que sí es indispensable para ser infectólogo tener la medicina interna completa. Lo digo porque hay algunas otras especialidades que han ido como optimizando tiempo y recursos, yo creo que también, y hacen entradas directas, ¿no? O sea, o no hacen la medicina interna completa en algunas otras especialidades. En infectología, fíjate que sí es un área muy integradora, es un área tremendamente versátil, entonces yo no veo que estés bien preparado como infectólogo si no hiciste medicina interna completo, ¿no? Entonces, creo que y sigue siendo así, o sea, cuando menos las escuelas de medicina, de infectología del país te piden ser médico internista, ¿no? Entonces ahí fueron 4 años y luego fueron 2 años de infectología de adultos, ¿verdad? Entonces, y luego después hice una maestría en investigación clínica que fueron otros 2 años, ¿verdad? Pero más o menos, pues sí, digamos que eh, de papelito, pues se le invirtieron, ¿cuánto? 7 Siete, más 4, 11 son y 13, otros 4, otros 4, 15 15 años, años. 15 años. Y yo creo que yo terminé, ¿qué? 30 años, yo creo, a los 29, 30 años terminé, Ok, no, y justo un poquito más. Y no, ya,
Sí, no, o sea, ya 15 años de estudios, pues también eso habla mucho, porque, bueno, lo vimos en las pandemias, ¿no? O sea, yo creo que los especialistas que más buscaban infectólogos, ¿no? Y los que tuvieron quizás un papel muy, bueno, del más importante o de los más importantes, infectología, ¿no? Sí, sí, Y, claro. y retomando esto de la pandemia, la otra vez tuve la oportunidad de ver un archivo muy antiguo, aquí en San Luis, donde databan de ciertas enfermedades como la gripe española, etcétera. O sea, durante la historia han existido muchas pandemias y me di cuenta de que, bueno, en esta de la COVID-19, pues todos los avances que se hicieron en este periodo de tiempo fueron muy grandes. Por ejemplo, de pandemias pasadas que hemos aprendido, de esta pandemia que acaba de pasar, y es posible que pase otra pandemia similar. Ya. Sí, o sea, las pandemias son, eh, yo creo que la prueba máxima de resiliencia al ser humano, ¿no? Sabes, yo creo que quieres saber si eres un ser adaptable, la pandemia te pone en tu lugar, ¿no? Y desgraciadamente las pandemias, viéndolo del lado, el vaso medio vacío, pues las pandemias se llevan al que está menos adaptado, y las pandemias dejan a los más adaptados, ¿no? O sea, si lo vemos desde una perspectiva simple, ¿no? Históricamente siempre han existido eh, unas más costosas que otras, ¿verdad? Para el ser humano. Y sí, o sea, de hecho, cada una de ellas ha dejado su marca, ha dejado su horror, ¿verdad? Ha dejado su catástrofe, pero también ha dejado sus áreas de oportunidad o su crecimiento como especie o como seres humanos, ¿no? Y en todos aspectos, yo creo que en lo social, en lo científico, en lo económico, en todos aspectos, yo creo que una pandemia viene y te simbra, y empieza a haber giros, ¿verdad? Quizá no de 180 grados, pero sí giros que te van moldeando y te van llevando hacia otras cosas, ¿no? Hemos aprendido con la influenza, hemos aprendido con el VIH, hemos aprendido con el COVID. Desde hace mucho tiempo se aprendió la peste negra, ¿no? Que fue quizá en la historia de la humanidad, pues la pandemia más horripilante que ha existido, ¿no? O sea, imagínate, de pronto en Londres el 50% de la población se murió, ¿verdad? Por una bacteria y el impacto que tuvo. Y hay historias de adaptación y resiliencia muy interesantes que se replican, ¿verdad? Se me viene ahorita a la mente eh, cómo con la peste en Inglaterra dio pauta a que se acabara el feudalismo, ¿verdad? O sea, de repente murieron murieron las personas que eran más pobres, murieron las personas que tenían más situaciones de la calle, ¿verdad? Murieron personas que eran considerados casi como esclavos, ¿verdad? Y entonces quedaron personas que se dieron cuenta que tenían esa ventaja de haber sobrevivido y entonces empezaron a ponerle precio a sus actividades económicas. Y ese precio de actividades económicas obligó pues a ponerle precio a las cosas, ¿no? Y a decir, ¿sabes qué? Quieres mi trabajo, te cuesta. Y ya no te lo voy a hacer porque tú me lo ordenas, ¿no? Entonces dio un giro así como medio curioso, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo ahí de esta pandemia que siempre la platico porque se me hace muy interesante, las tabernas, ¿verdad? O estos, que les llaman pubs, ¿verdad? Tienen su origen en la peste, ¿no? Ahí resulta ser que, pues, ese sentimiento humano de que todos están muriendo y que tienes que reunirte y de que somos un ser sociable, obligaba a las personas a reunirse en pequeñas casas, en pequeños grupos. También servía como un lugar para velar a los muertos, aunque los muertos no estaban ahí, ¿verdad? Obviamente los quemaban, ¿verdad? Pero pues los vivos se quedaban ahí a platicar, hacían ceremonias, ¿verdad? Y poco a poco pues fueron puntos de reunión,
fueron puntos de reunión que se dio cuenta, pues en aquel entonces las autoridades y les empezaron a llamar como espacios públicos, ¿no? O sea, o public spaces, ¿no? Entonces, y esos espacios públicos luego pues empezaron a meter la cerveza, ¿verdad? Y entonces para convivir, y entonces de ahí es donde data estos lugares que se conocen como pubs, ¿verdad? Y que pues ahorita hoy por hoy son lugares en donde la gente pues va, convive, socializa, ¿verdad? Y todo eso viene a raíz de la pandemia, ¿no? En COVID, digo, estamos a muy poco tiempo, ¿verdad? De ver qué nos dejó el COVID, ¿verdad? Pero obviamente se alcanza a ver ventas digitales, ¿verdad? O sea, yo creo que se revolucionó, ya estaba, pero se revolucionó más todo lo digital, ¿no? Todo el comercio digital. Se revolucionó pues el trabajar a distancia, ¿verdad? Eh, Se revolucionó pues streaming, ¿verdad? O sea, no sé, es mi impresión, a lo mejor voy a hacer un comentario que estaba reflexionando el otro día. Me da la impresión, aunque lo que voy a platicar puede ser que me equivoque, pero me da la impresión que, por ejemplo, a partir de la pandemia, el cine se vino abajo, tuvo una crisis bárbara y es una crisis de la cual no se ha recuperado. O sea, yo en mis tiempos, pues era una actividad recreacional tremendamente importante. No encontrabas boletos para ir al cine. O sea, no, o sea, tenías que esperar. Se estrenaba una película, no había ni un boleto. Tenías que esperar no sé cuántos días o semanas para poder acceder a una película. Actualmente, no, voy al cine y encuentro salas semivacías o moderadamente llenas, ¿no? Entonces yo no sé si esto sigue haciendo todavía un impacto de lo que nos dejó el COVID, cierto, pues sí, como aislamiento, ¿verdad? O más bien vemos más áreas de oportunidad ¿cómo se llama? En plataformas en casa, ¿no? Y con toda la comodidad y a lo mejor resultan ser más accesibles, en convivencia, ¿verdad? Se paga menos, no lo sé, pero sí hay como cosas curiosas y seguramente que nos está dejando la, el COVID, ¿verdad? Todo lo del cine yo también lo notaba, en el aspecto de que yo no recordaba, o sea, ya veo que en el cine siempre hay promociones, o sea, todos los días hay promociones y puedo ir a la mera hora y va a haber boleto disponible para la función que sea, ¿no? Es correcto, O sí. sea, salvo ciertos estrenos, Exacto, ¿no? ajá. Pero en general, va a haber boletos. Y hablando todavía de la pandemia, ¿qué características tiene que tener el patógeno para que, pues sí, se pueda considerar de que esta bacteria o este virus puede ser un potencial causante de una pandemia? Porque he visto a veces los filovirus, el virus del ébola, que quizás no se haga una pandemia, está escuchando unos investigadores, porque es un virus, sí es altamente contagioso, pero es muy letal, Ya. entonces no le da tiempo de brincar a otra persona, ¿no? ¿Cuáles serían las características que un virus, bacteria o patógeno tenga que tener para causar una pandemia? Sí, yo creo que el potencial pandémico hoy por hoy siguen siendo patógenos respiratorios, o sea, tiene que entrar por vía aérea, ¿verdad? O sea, yo creo que ahorita si algo hay que tenerle miedo es a respirar pues aire contaminado, ¿verdad? O sea, así como aprendimos a hervir el agua y a tomar agua limpia, desgraciadamente nos tenemos que acostumbrar a respirar aire limpio, ¿verdad? Entonces, y bueno, y eso ya entramos en otros temas como cambio climático y calidad del aire, ¿verdad? Pero, pero a lo que voy para no desviarme, en la situación de los virus, es por mucho más eficiente un virus respiratorio que se transmite por vía aérea, o sea, por micras, menores de 5 micras, y que se transmite por aerosolización. La aerosolización permite que el viento lleve y regrese partículas. Eso en espacios cerrados, pues aumenta la eficiencia, ¿no? De transmisión, ¿verdad? Entonces, y eso fue lo que nos pasó con COVID, ¿verdad? Y ahorita, bueno, quizá el enfoque de nuevas pandemias sigue siendo más dirigido hacia virus respiratorios o patógenos respiratorios, ¿no? En este caso en particular, pues existe preocupación por la transmisión entre animales de influenza aviar, por ejemplo, y que haya el cambio o la quimera de transmisión de ave a humano y de humano a humano, que quizás hasta el día de hoy todavía no es tan eficiente, pero
hay temor de que en cualquier momento pueda suceder. Hay otros virus que también pueden aerosolizarse, virus hemorrágicos, ¿verdad? Que pueden transmitirse por vía respiratoria y que son de cuidado. Quizá yo posteriormente le tendría un poco más de temor a los patógenos transmitidos por vectores, o sea, como que a un huésped intermediario, ¿verdad? O la zoonosis, ¿verdad? Un huésped intermediario con el cual tengamos convivencia, ¿no? Que bueno, a final de cuentas, influenza pudiera ser eso, ¿eh? O sea, un virus de transmisión aérea, pero también una zoonosis, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, pues yo creo que le pondría la vía digestiva y a lo mejor como mecanismo fácil de transmisión y por último la vía de contacto, ¿verdad? Aunque no la minimizo, evidentemente ébola es un problema serio, grave, viruela del mono también es un problema muy grave, ¿verdad? A lo mejor en potencial pandémico, quizá no están en los primeros lugares, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del potencial epidémico en los hospitales de las bacterias y el contacto, ¿no? Si tú me dijeras, bueno, entonces el contacto no es una forma fácil de contagiarse de algún ente, no, claro, en hospitales el problema ahí sí se invierte. Quizá en hospitales la vía aérea pudiera ser un poco menos eficiente, pero el contacto, o sea, el no higienizarse las manos, instrumentos, equipo médico, sí puede llevar a la transmisión de enfermedades infecciosas bacterianas y multidrogoresistentes, ¿no? Entonces, yo creo que todo depende del escenario, pero si hablamos así a nivel mundial o nivel global, pues sí le tendría un poquito más de temor a virus respiratorios. O sea, sería preguntarme si tiene la capacidad de aerosolizarse, sí hay que estar como atentos y sacarle la vuelta, ¿verdad? A eso y ponerse el cubreboco otra vez. Y en eso, hablando de los aerosoles, obviamente existen las medidas, ¿no? De siempre estar en espacios ventilados, pero ¿existe algún producto que pueda garantizarnos calidad de aire que elimine patógenos o que esté en desarrollo o aún no hay un producto de que, no sé, un aparato lo pongo y elimina cualquier rastro de virus? Porque, o sea, me imagino que están los de los quirófanos, ¿no? Que luego hay láseres que limpian todo, pero no sé para aerosoles, o sea, que ahí estén los virus. ¿Existe algo? No, no de forma así eficiente y de forma poco costosa y de forma como para usar masivo, ¿no? Como tú bien dices, en hospitales, en lugares cerrados, ¿verdad? En quirófanos, por ejemplo, hay protocolos así de rayos ultravioleta, ¿verdad? Peróxido de hidrógeno vaporizado, ¿verdad? Para que eliminan de forma eficiente, pues, todos los microorganismos que pudieran estar nadando en el aire, si se puede decir así, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, a nivel masivo, ¿verdad? O sea, de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos em, a esterilizar el ambiente, ¿verdad? En un centro comercial, en una sala de cine, en un lugar, en una iglesia, ¿verdad? En un mercado. No hay como tal que conozca alguna forma eficiente, ¿no? Más que, bueno, pues el uso de las mascarillas, ¿verdad? O sea, sí, el uso de las mascarillas que, bueno, sí han ido evolucionando, ¿eh? O sea, sí aprendimos más en cuanto al uso de las mascarillas ahora con la pandemia de COVID, han ido eficientándose cada vez más, ¿verdad? Sí hay inversiones en cuanto a mejorar sobre todo su adaptabilidad para el humano. Yo creo que eso sí va a ir desarrollándose cada vez más, pero algo masivo no, fíjate, no tengo en mente algo o no he leído. Ok. Y de otro tema, que quizás se considere para el público general una pandemia silenciosa, pero para el mundo médico, o sea, es una pandemia a gritos. Ahorita actualmente en México, y quizás en el mundo, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Pero me ha salido muchísimo que para 2050 la resistencia a antibióticos va a provocar que enfermedades infecciosas Sí. sean la principal causa. ¿Esto qué relevancia tiene? ¿Si es cierto que puede llegar a pasar en 2050 esto? Sí, no, de hecho es un problemón que ya el futuro nos alcanzó.
O sea, lamentablemente hoy por hoy, desgraciadamente, se está muriendo gente por microbios multidrogoresistentes. Y como tú bien lo dices, es una epidemia oculta, ¿verdad? O sea, es algo que necesitamos, que precisamente esto de las pandemias nos tienen que orientar, aprender a no minimizar estos problemas, porque en realidad ya hoy está pasando. Hoy existen familias que están sufriendo la pérdida de familiares por microbios resistentes. Como muestra, infección de vías urinarias. Un buen porcentaje de estas infecciones son por microbios resistentes. Un buen porcentaje, me atrevo a decir, mínimo 30, máximo 50% de los microbios que están causando infecciones urinarias son resistentes. Adquirieron mecanismos de resistencia desde hace 20, 30 años y han ido evolucionando y sigue siendo un problema, ¿no? Desgraciadamente, los antibióticos están acabándose. No tenemos o tenemos pocas opciones terapéuticas y esas opciones terapéuticas pues no están al alcance de todas las economías, ¿verdad? O sea, ni de la economía de los pacientes ni de la economía de los países. O sea, y es cierto que el derecho a la salud es universal, pero también por otro lado, en países como el nuestro, en donde nos tienen acostumbrados o estamos acostumbrados a optimizar, optimizar recursos, muchos de estos antibióticos no están al alcance inmediato, ¿verdad? Entonces es tiempo-vida, ¿verdad? Para los pacientes y eso es un problema que se nos está viniendo ya actualmente, que si no se hace algo, en el 2050 esto se va a poner peor, como bien dices, y pudiera ser una de las principales causas de muerte, empatando o superando a la muerte cardiovascular. El problema es complejo y es multifactorial. No es solamente como decir, ya dejen de usar antibióticos, porque también no se trata de eso. También no se trata de decir, no, bueno, pues ahora vamos a liberar todos los antibióticos o todos los esfuerzos van a irse contra los antibióticos y que se deje de investigar otras áreas. No, pero a final de cuentas sí es una agenda que a nivel tanto público, privado, farmacéuticas y gobiernos, deben de tomar en cuenta porque sí, esto va a ir cada vez creciendo más. Pues si no hacemos frente, como todos los problemas complejos, no es apretar un botón, o sea, son varias medidas, en conjunto. Sí. Y entre las causas principales de que estas bacterias adquieran mecanismos de resistencia, sí se encuentra la automedicación de los pacientes, que los médicos receten mal antibióticos, o es simplemente que las bacterias como parte de su selección natural van evolucionando. Sí, las dos cosas, ¿eh? También es muy caótico decir, esto es culpa tuya porque usaste antibióticos, o es culpa de la humanidad y merecemos la muerte porque usamos mal los antibióticos. En realidad es una parte del problema, ¿no? O sea, no pudiéramos, o sea, la ecuación tiene varias variables, ¿no? O sea, una de ellas es que hay que partir que las bacterias tienen una evolución natural, ¿sí? O sea, siempre me gusta decir, ellos son seres vivos, están aquí desde antes que nosotros y nos vamos a ir los humanos y las bacterias van a seguir, ¿no? O sea, más bien no podemos decir las bacterias se parecen a nosotros, más bien es al revés, nos parecemos a las bacterias y como tal, como todo ser vivo, vamos a buscar resiliencia y vamos a buscar sobrevivir y vamos a buscar adaptarnos y las bacterias simplemente hacen eso. Simplemente se adaptan, simplemente buscan sobrevivir a pesar de lo que les pongas. Digamos, es un denominador común de un ser vivo, ¿no? Entonces, por otro lado, declararles la guerra, pues se parece a como dicen de declararle la guerra al narco, ¿no? O sea, es un pierde-pierde. O sea, y pensar que tienes que ser más inteligente, quizás es a lo mejor la respuesta más correcta de momento, o sea, como dicen los americanos, be smart, ¿verdad? O sea,
es usar juiciosamente tus cartuchos, ¿verdad? O no quemarlos, pero partes de que la bacteria tiene una evolución natural y que entre más la expongas a fármacos, pues más resistencia va a desarrollar, ¿verdad? Existen otros factores como cambio climático, existen otros factores como múltiples viajes, ¿verdad? O sea, estamos viviendo actualmente en un mundo tremendamente globalizado, lo que es bueno, pero también hay que pagar un costo, ¿verdad? Y ese costo es que hoy por hoy alguien de la India puede venir con un microbio multidrogo resistente. Y de la India digo por un país X, ¿no? O sea, puede ser Noruega o puede ser París, ¿verdad? Alguien mexicano que salga de un hospital y mañana se vaya a Reino Unido, puede llegar con una bacteria multidrogo resistente y si se dan las condiciones, pues eso puede ayudar a que haya una propagación, ¿no? Entonces, te digo, son como que varias variables a la ecuación, ¿verdad? Pero sí, una importante es el uso apropiado, el uso óptimo, el uso justificado de los antibióticos, ¿no? Pero otras partes, pues sí son ahí meternos en otros temas que también son interesantes y que también vienen dentro del paquete de mejorar la optimización, ¿verdad? Sí, justo, y también comparto eso de la evolución natural de la bacteria, ¿no? Porque ya si nos ponemos en un punto filosófico, o sea, las bacterias estuvieron millones y millones de años antes que nosotros, se adaptaron a entornos, o sea, catastróficos que ahorita un humano imposible adaptarse, ¿no? ¿Por qué no se adaptarían a nosotros, a lo que creemos para destruirlas? Entonces, sí, no, tiene completamente sentido. Y esto sobre el cambio climático. El cambio climático es real. O sea, aunque escuchemos a veces que hay políticos que dicen, no, el cambio climático no es real. O sea, es real. Y a veces pensamos de que no, el mundo se va a acabar con el cambio climático, calentamiento global, etcétera. Pero el calentamiento global, el cambio climático, ¿qué implicaciones tiene con las enfermedades infecciosas? ¿Si hay una relación? ¿Pasa algo? No, sí, bárbaro, o sea, sí, o sea, en realidad eso, ya es cinismo, ¿verdad? Cuando escucho que gente que tiene a su cargo, o que toma decisiones importantes a nivel político, no creer que el cambio climático es real, es ya de dar coraje. En enfermedades infecciosas estamos amolados en ese sentido. Y todo tiene que ver, volvemos a lo mismo, César, todo tiene que ver con la adaptación. O sea, todo el ecosistema está buscando sobrevivir y adaptarse. Entonces, eh, aumenta la temperatura, si a unos les da calor, se van a subir a donde haya más, a donde está más friecito, ¿verdad? ¿Sí? Y si a otros les gusta el calor, pues entonces van a ganar más terreno porque ya hace más calor. Entonces, en ese sentido, tenemos ejemplos y ejemplos clarísimos. Acabo de leer hace un par de días, Estados Unidos, San Diego, la ciudad de San Diego, están vueltos locos porque acaban de tener su primer caso autóctono de dengue, ¿verdad? O sea, no tenían ellos dengue, ¿cómo se llama? Allá en San Diego. Todos los casos de dengue eran importados, ¿verdad? O sea, alguien que había viajado a algún lugar endémico. Bueno, pues ya en dengue, pues ya tienen su primer caso autóctono. San Luis Potosí, que se supone que el mosquito no le gusta la zona tropical y se supone que San Luis Potosí estamos a 1600 metros sobre el nivel del mar. Se supone que el mosquito no debiera de gustarle esta altitud y desgraciadamente ya tenemos dengue en San Luis Potosí desde hace varios años. El mosquito más bien, el mosquito y el dengue. El Aedes aegyptus y albopticus están tremendamente adaptados a San Luis Potosí. Eh, sí estamos aquí en la colonia Tequis, ¿verdad? Sí, bueno, pues justamente hace un par de días, 2 casos de dengue de la colonia Tequis, ¿verdad? Que no viajaron a ningún lado. O sea, entonces, eh, hemos tenido brotes de dengue en la ciudad de San Luis Potosí y eso simplemente explica algo está pasando con el mosquito. O sea, el mosquito está adaptándose.
En lugar de estar buscando trópicos, o los trópicos ya están muy calientes y el mosquito no le está gustando tiene que buscar lugares más calientitos, digo, menos calientitos, o el mosquito dice, allá también está calientito y allá también me gusta vivir, porque teóricamente a menos de 16 grados centígrados de temperatura ambiente, la eficiencia de volar de los mosquitos no es tan buena. Entonces, teóricamente 16 grados centígrados o menos, los mosquitos se esconden entre los matorrales y como ya no se alimentan de sangre, pues para las hembras, su segunda comida favorita, pues es el polen. O sea, de las plantas se vuelven polinizadores y pues empiezan allá a comer en los jardines, ¿verdad? Ahí donde haya eh, árboles que tengan algunas flores, ¿no? O arbustos con flores, ¿no? Pero ese es un problema serio y real. O sea, el otro problema, pues la principal, la enfermedad infecciosa por la cual se mueren más personas en el mundo es el paludismo o malaria, ¿no? Y todo por problemas, todo en la población africana, inclusive es una enfermedad olvidada, porque no es de ricos, ¿verdad? Y no es de personas acomodadas, ¿verdad? Entonces, en países con extrema pobreza, pues esto se vuelve una enfermedad mortal. Bueno, pues ya nos va a alcanzar, o sea, ya Colombia está detectando el mosquito anófeles, que también está empezando a tolerar alturas mayores, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos en la selva Lacandona, en Chiapas, en la frontera con Guatemala, Belice, tenemos presencia del mosquito anófeles, ¿verdad? O sea, no estamos exentos que poco a poco este mosquito vaya ganando terreno y entremos en problemas, ¿no? Otro problemón, ¿cómo se llaman estas que transmiten la enfermedad de Lyme? Se me fue ahorita, las garrapatas. Sí, las garrapatas también están adaptándose al cambio climático. Son insectos que transmiten bacterias que causan enfermedad de Lyme u otra enfermedad que se llama babesiosis, ¿verdad? Entonces, eso también estamos viendo cada vez más casos. En México, la garrapata, esta Ixodes scapularis, sí vive con nosotros. Es reservorio de muchos animales, muchos roedores o venados, ¿verdad? Entonces, en lugares boscosos, estas garrapatas que pueden tener esta bacteria, pues se nos pueden estar volviendo un problemón, ¿no? Hongos también, o sea, y siguen vastos, ¿verdad? O sea, ya hablé de parásitos, ya hablé de virus, siguen hongos, ¿verdad? O sea, San Luis Potosí, sequías importantes. San Luis Potosí somos endémicos de un hongo que se llama coccidioides, ¿verdad? Somos zona semidesértica o desértica. Este hongo puede, en épocas de sequía, puede permanecer activo, vivo, ¿verdad? Por temporadas importantes. Y yo cada que empiezan los meses de febrero y veo todas las ventiscas que hay en la ciudad, bueno, cuando menos yo no salgo a aire libre si hay viento, ni al Parque Tangamanga, ni a Morales, ¿verdad? Y de hecho hay pacientes, sobre todo pacientes inmunosuprimidos, que sí les recomiendo. Tú te tienes que cuidar aquí en San Luis Potosí en los meses de vientos. Ni se te ocurra que voy a ir a La Roca y que voy a ir a no sé dónde, y que va a estar haciendo mucho viento. Si hace mucho viento, o sea, nosotros estamos respirando ese hongo y no nos damos cuenta. Y afortunadamente no enfermamos porque, bueno, esperando que todos tengamos un buen sistema inmunológico, pero ojalá todos lo tuviéramos. Uy, está la suerte, ¿no? O sea, ¿quién te garantiza de que el 100% de las veces no te toque? Exactamente. Sí, o sea, desgraciadamente así pasan las enfermedades infecciosas, se junta la tormenta perfecta, el inóculo o el huésped, o el tipo de agente, pues tienen algo que ver y pues así suceden las enfermedades infecciosas. Entonces,
En animales también está igual, ¿eh? O sea, hay animales animales o vegetación que se están muriendo, por enfermedades infecciosas. O sea, hay plantíos enteros de plátanos que se mueren por enfermedades por hongos que han ido ganando terreno conforme el clima se vuelve más, caluroso, ¿verdad? Hay anfibios, hay peces, ¿verdad? Cardúmenes enteros o que se mueren por enfermedades infecciosas y que tienen que ver con cambio climático. Hay infecciones curiosas, que esa se llama el hongo de la nariz blanca, ¿verdad? En murciélagos, o sea, el hongo aprende a adaptarse, es una zona húmeda que la que tienen los murciélagos ahí en la nariz y empiezan a contaminar y han logrado adaptarse, invaden pulmones y ha habido, pues murciélagos que llegan a morirse, en una cantidad importante, ¿verdad? Por este hongo y que eso no se veía antes, o se veía en una cantidad menor, ¿verdad? Pero ahorita, pues sí hay señales, desgraciadamente hay señales muy claras, tremendamente evidentes. No es algo que yo haya leído, cuando menos dengue dices, oye, dengue, o sea, estoy viendo dengue, o sea, eso, ¿qué más cambio climático quieren que les muestre en San Luis Potosí? Que tenemos dengue en San Luis Potosí, ¿verdad? O sea, entonces, o sea, es uno así de todos los días, ¿no? Y estos hongos que les digo, coccidioides, pues también es otro. Entonces, pues no, sí, ese es un problemón que tenemos que tomar en cuenta. Interesante que lo comente aquí para la difusión, porque, o sabemos las noticias del cambio climático y muchas de las personas del público en general piensa que el mayor problema es esta desglaciación, ¿no? Y que va a inundar ciudades cuando, o sea, este tipo de enfermedades infecciosas, uno, la salud de las familias, ¿no? El costo a la salud pública que eso conlleve, ahorita del dengue, ¿no? O sea, eso, ¿cuánto va a costar que las personas, por ejemplo, en una ciudad, en una metrópoli como San Luis Potosí, se infecten de dengue cuando antes pues era impensable, ¿no? Sobre ciertas regiones del estado. Y también se me hace muy interesante porque yo pensaría que si está haciendo más calor, la altura, etcétera, mataría al mosquito, pero igual busca adaptarse, no es como a veces lo plantean, no sé, una hipótesis de que yo digo, no, pues si hace calor se va a extinguir esto, entonces ya no tenemos mosquitos, ya no tenemos dengue. O sea, como el pensamiento racional me llevaría a pensar eso, pero no, se adapta y busca la forma de sobrevivir. Es correcto. Pues sí, yo creo que todo se limita a eso. O sea, es que vivimos, ya hay que nos caiga el 20 que todos estamos en el mismo barco y que todos los seres vivos vamos a buscar cómo sobrevivir y que tenemos que aprender a convivir entre todos nosotros, ¿no? Sí, y el mismo ego humano de que yo digo, no, pues yo soy humano, sí sobrevivo, y pensar que un animal no va a ser lo mismo que nosotros, Claro, es estar en un error rotundo. totalmente, totalmente. Todos van a buscar cómo sobrevivir por instinto natural. Y si por accidentes nos ponemos enfrente, pues no es destino, o sea, es más bien, pues te pusiste enfrente, yo busco sobrevivir, yo hago lo mío, ¿no? Sí, sí, es la naturaleza. La naturaleza a veces vemos que es bonita, pero también es muy cruel, ¿no? En ese aspecto. Y hablando igual aquí de todavía animales, la zoonosis, que he visto muchas veces que como las personas no entienden este concepto, por ejemplo, la pandemia, que es lo que más ahorita me viene a la mente, que cómo brinca de un animal a otro y luego al humano. Aquí en México, Latinoamérica, la zoonosis, ¿qué son? ¿Cómo nos podemos proteger de ellas? ¿Qué pueden causarnos? Sí, son enfermedades que son inclusive, son enfermedades emergentes y reemergentes algunas de ellas, ¿verdad? O sea, son enfermedades que siempre han existido, pero y que a veces se presentan en periodos de brotes, o sea, de repente puedes tener, 100 casos en un periodo de tiempo muy corto, o en algunas otras ocasiones pueden ser endémicos, o sea, ¿qué quiere decir? Que ahí está la bacteria o el virus, o el parásito circulando y que de repente volvemos a lo mismo, se dan las condiciones para causar un proceso infeccioso y pues sucede, ¿no? Ejemplos, aterrizando cosas aquí en San Luis Potosí. Bueno, tuberculosis puede ser una zoonosis, ¿verdad? Siendo que la tuberculosis también fue una enfermedad que es muy probable que haya hecho un salto genético de la vaca al humano, ¿no? Cuando aprendimos a domesticar
vacas hace millones de años, pues el precio de domesticar vacas fue que tuberculosis bovis, se adaptó al humano, a tuberculosis, digo, Mycobacterium bovis, perdón, se adaptó al humano para volverse Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, pero ese es un ejemplo de zoonosis, ¿no? Hoy por hoy, bueno, pues convivencia con animales que no están bien vigilados, pues pueden tener tuberculosis y las personas pueden estar enfermando de tuberculosis bovina, ¿sí? O sea, es un microbio que puede ser de transmisión animal a humano. Otra muy común en nuestro medio, mejor alcanzo a ver yo, por decir algo, un caso mensual que pareciera poco, pero no lo es, brucelosis, ¿no? O sea, esta bacteria que se conoce como fiebre de Malta, ¿verdad? Está asociado a las cabras, ¿verdad? A consumo de alimentos no pasteurizados, ¿verdad? Hoy por hoy sabrosísimos los quesos de cabra, ¿verdad? O sea, es un sabor, así Sí, único. delicioso, ¿verdad? El queso de cabra, o sea, buenísimo, ¿verdad? Y el queso de cabra, nos encanta en los taquitos rojos, ¿verdad? O nos encanta en los elotes. Un elote con queso de cabra o un elote con queso, de vaca, lo distingues así, hasta hueles. Yo creo que dices, sí tiene el quesito de cabra. Desgraciadamente esos quesos, y cuando son artesanales, no se les pierde la trazabilidad al animal, ¿verdad? Entonces, y sí es una bacteria endémica en nuestro medio, ¿no? Entonces, bueno, de todo el país, ¿no? Pero San Luis Potosí, digamos que de una forma moderada es una bacteria endémica. Entonces, estamos acostumbrados, está en nuestras raíces desde los aztecas, ¿verdad? Pues los mercaditos, ¿no? O sea, es algo de nuestro folclore, ¿no? Y yo creo que eso es una muy bonita tradición, pero hay que verle la parte de los quesos artesanales, ¿no? Que muchos de ellos son, pues sí, animales de libre pastoreo, pero que pueden estar susceptibles de enfermarse. Y que de esos quesos muchas veces no se tiene pues la costumbre o no se les da como la capacitación o no se les da los insumos o no se les da como el presupuesto, no sé qué sé yo, para que el que fabrica esos quesos, el que produce esos quesos, pues tenga la precaución de estar haciendo lo mínimo indispensable para que su producto no tenga la bacteria, ¿no? Y hoy por hoy, o sea, vemos casos de brucelosis. Con esto yo no invito a que no comamos quesos de cabra, ¿verdad? O sea, digo, hoy por hoy yo lo como, ¿verdad? Sin embargo, bueno, sí es un problema que tenemos que tomar en cuenta en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. O sea, brucelosis es un caso como esos. Ya, digo, México es un excelente productor avícola, ¿verdad? Entonces, ya hubo un caso de influenza aviar recientemente en un paciente con enfermedad renal crónica, si mal no recuerdo, en Toluca, se identificó y fue transmisión de ave a humano, ¿verdad? Entonces, si el paciente desgraciadamente, no, perdón, no falleció, no falleció, pero se identificó como tal influenza aviar, ¿no? Entonces eso fue hace algunos meses, menos del año, ¿no? Entonces las alarmas están prendidas para virus de transmisión zoonótica. SARS-CoV-2, hoy por hoy, pues la hipótesis sigue siendo que es un virus que saltó, ¿verdad? O sea, saltó de algún animal, de algún mamífero, saltó al humano, ¿verdad? O sea, eh, hay que acostumbrarnos a que somos o sea, que con otras especies hacemos licuadoras genéticas. O sea, es más, o sea, les sorprendería que los microbios que tengo yo en mi intestino pueden ser muy similares a los que tiene mi hija, mi esposa. Y el simple hecho de cómo convivimos y vivimos juntos, y dices, oye, pues ni modo que no nos lavemos las manos o ni modo que estemos consumiendo excremento. Bueno, pues la verdad es que a lo mejor sí estamos consumiendo excremento y no nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, pero eso es algo que invisible, ¿verdad? O sea, eso es algo de lo cual no nos damos cuenta, pero en realidad estamos conviviendo con microbios de nuestra misma familia. De ahí parte que el exitoso caso
trasplantes fecales, siempre te vas con un familiar, porque analizando el microbioma, es muy probable que el microbioma que tú tengas, el microbioma que tenga tu familiar cercano, sea muy parecido al que tú tenías. Y eso te pueda dar menos daño colateral, ¿verdad? Porque todavía siguen muchas preguntas sin contestar de qué pasa si trasplantas un microbioma fecal diferente, ¿verdad? A otro, ¿verdad? Entonces, son cosas tremendamente interesantes, pero a lo que voy para no desviarme es que en realidad convivimos mucho con microbios, o sea, en realidad, todo el tiempo. Todo el tiempo hay una batalla interna que no nos damos cuenta. Estamos durmiendo y suceden batallas, estamos hablando y suceden batallas, y siempre hay un equilibrio, nada más que no nos damos cuenta. Ok, y justo, por ejemplo, eso de la zoonosis, como pasan en muchos mercados de China que consumen sopa de murciélago, quizás aquí en México aterrizado, se da mucho que el caldo de rata, de serpiente, o incluso en la Ciudad de México que hasta venden carne de tigre, de león. ¿Eso conlleva un riesgo el consumir carne de animales de ese estilo? O sea, que no sean, llámese vacas, pollos, como carnes de otro tipo que no son tan comercializables. Sí, claro. O sea, el estar, o sea, hay un precio que pagar si estás en convivencia con animales de forma muy cercana, inclusive siendo mascotas, ¿verdad? Con todo y a los pet lovers, ¿verdad? Digo que también pudiera considerarme un pet lover, pero trato de marcar una línea, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, hablar de que convivo con bacterias y parásitos, eso también va para los animales que tenemos en casa. Y bueno, y no se diga lo que consumimos. Recuerdo el caso de una bacteria extraña en la sangre que captamos en un paciente con cáncer de pulmón, y pues al momento de interrogar, la única sitio que encontré como potencial transmisión, fue que el paciente es un paciente inmunosuprimido, con defensas muy bajas, en tratamientos con quimioterapia, y ya hasta que se preguntó de forma intencionada, el paciente mencionó comprar víboras muertas en la carretera, y que con eso le preparaban unos licuados, ¿verdad? Y que aparentemente eso tenía un efecto antioncogénico, ¿no? O sea, anticáncer, ¿no? Entonces, y pues interrogando, oye, pues si algún proceso que se le diera ahí a la víbora, no, 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 así tal cual, o sea, y de hecho si se van a la carretera ahí de Matehuala, ahí están colgadas las víboritas, ¿verdad? O sea, ahí las venden, víboras cascabel que están, disecadas y que las dejan ahí como en el sol para que se terminen de secar, y eso lo venden como alternativa, como medicina alternativa, ¿no? Pues bueno, pues obviamente todo ese tipo de cosas, pues es un precio que tienes que pagar. Y por último, bueno, por ejemplo, está muy de moda ahorita, y que está bien, que yo creo que está bien, las granjas en tu casa, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Volvernos autosustentables. Si yo tengo un terreno, me conviene tener mis animalitos, tener mis plantitas, y eso en realidad ya va a ser algo súper orgánico. Yo tengo un árbol de guayabas que da unas guayabas así hermosas, ¿no? Y ahorita me acuerdo por qué, les comento por qué de las guayabas, pero a lo que voy es que todo ese tipo todo ese tipo de cosas están bien, y yo creo que pudieran o son muy saludables. El problema es que, bueno, está demostrado en algunos estudios como el tener tus crías de gallinas y tener tener, ¿cómo se llama? Tu granja. También de repente en algunas ciudades o en algunos experimentos empezaron a ver que tenían más casos de salmonelosis, ¿verdad? O sea, entonces dices, ¿y por qué más salmonelosis? No, bueno, pues es que lo que pasa es que, pues el paciente tiene ya su granjita, y a lo mejor está bien tener la granjita, pero ya no hace como lo indispensable de decir, bueno, sabes que la seguridad, y sanidad de los alimentos, ¿no? De, bueno, sí voy a tener a mis gallinitas y todo, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que estas gallinas pues se pueden enfermar,
y que hay que invertirle a lo mejor en también veterinarios, ¿no? Y determinado tiempo hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Pero si lo haces así muy a la antigüita, o sea, está bien padre, ¿verdad? Y como decimos, súper orgánico. Pero el problema es, eso también tiene un precio. Y ese precio pueden ser la zoonosis. Entonces, de repente, pues ya la salmonela se te volvió una zoonosis de tu mismo huerto, ¿no? O sea, hablando yo del arbolito de guayabas que tienes, ahorita están dando unas guayabas bien ricas y ya me llevo de repente una guayaba y de repente pues encuentro un gusano en la guayaba, ¿no? O sea, dices, pues sí, o sea, ¿qué esperaba, no? O sea, pues o sea, eso tiene que estar ahí, ¿verdad? Entonces dices, ay, entonces tengo que fumigar el árbol de guayabas o qué tengo que hacer. Dices, bueno, pues es que ya te metes en otro tipo de cosas que tienes que analizar, ¿no? Finalmente, volvemos a lo mismo, o sea, te explota la mente decir, convivimos, todo el tiempo estamos conviviendo con otros seres vivos, ¿no? Que están buscando sobrevivir. Y todo está conectado en ese aspecto, o sea, no es como cosas por separado. Y hablando, ahorita que lo tomó el tema, sobre el microbioma, o sea, ¿qué influencia tiene en la salud? O sea, nuestro, por ejemplo, el microbioma intestinal, pues tenemos bacterias dentro del cuerpo, bacterias buenas, y también esta moda que he visto de consumir probióticos, que ya hay muchas marcas que te venden no sé cuántos miles o millones de probióticos en una cápsula y Sí. que tómate una al día. ¿Esto funciona o para el No, público? yo creo que sí funciona. El microbioma es súper interesante, eh, pero sigue siendo ciencia oculta y sigue siendo como el santo grial, ¿verdad? O sigue siendo todavía como, ¿cómo se llama? Como el eslabón perdido. O sea, ya de los últimos años ha habido tanta información, pero de repente no sabemos y tanta información te hace como más complejo todo y de repente no hemos logrado como entender, pero ¿por qué es tan complejo que las asociaciones a veces no las hemos podido, o nuestra mente humana todavía no nos da para más? Esperemos que con la inteligencia artificial todo eso se modifique, pero sí hay una red de conexión tremenda, importante, compleja, asombrosa del microbioma con nuestra ecología, con nuestro equilibrio. O sea, es que en realidad sí somos todo un universo, o sea, está impresionante, o sea, es fascinante cómo en realidad por adentro somos una interacción de células humanas con otros microorganismos. Hablaba hace algunos minutos del trasplante fecal, que funciona más del 90% de las veces para tratar infecciones graves por Clostridioides difficile. Eh, hay algunos ejemplos de control de enfermedades con trasplante fecal, colitis ulcerativa crónica inespecífica o algunas formas de diabetes también han sido controladas con éxito con trasplante fecal, ¿verdad? Enfermedades como la obesidad cada vez está más asociada con qué tipo de microbios tienes y qué tipo de microbios adquiriste en tu infancia. Y eso también tiene que ver qué tanto en tu infancia estuviste expuesto al azúcar. Y no que haya sido el azúcar, sino más bien el microbioma que resultó ser de la ingesta de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, y cómo ahorita se le está apostando mucho en esa parte de la epigenética, de sabes qué es que tú ya vienes así, pero pues puedes hacer modificaciones con cambios de microbioma. Entonces, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, o sea, hay bastante información, aunque la parte triste, o sea, no hay algo contundente, o sea, siguen siendo guau aquí, guau acá, guau acullá, pero de repente, a ver, bueno, pero ya, vamos aterrizando, ¿sí es cierto? No, bueno, o sea, sí se ha visto, pero en realidad todavía necesitamos como estudiar más porque sí faltan algunos detalles, porque este estudio puede estar sesgado por esto y esto otro. No nos animamos todavía a usar esto como tal, como tratamiento aleatorizado, placebo, controlado. Entonces, como que todavía faltan aterrizar muchas cosas. Entonces, sí, pero sí sigue siendo como el santo grial. Y entonces, espero que esto tiene relación y espero que se entienda
con lo de los lactobacilos o las, o esto, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. ¿Cómo me dijiste? Los probióticos. Los probióticos, perdón, sí, los probióticos o prebióticos o simbióticos, ¿verdad? Que vas desde el alimento hasta la producción o hasta el microbio, ¿verdad? Eh, sí, sí funciona, pero sin embargo, si me captaron, es tan complejo que también no es tan sencillo como decir, todo tu problema se va a arreglar tomando probióticos, o sabes qué, probióticos más simbióticos, o sea, ojalá fuera así sencillo. Desgraciadamente, como que hay muchas vías, hay tantas vías de escape, de salida, de comunicación, tantas redes, que, que, que a veces pensar que con un probiótico vamos a solucionar, probablemente con eso solucionemos una vía, ¿no? Sí, no es como todo, ¿no? La panacea. Exactamente, solucionemos una vía, pero ¿qué crees? Hay como 300 más. Entonces, pero bueno, o sea, tampoco estoy minimizándolo. Hoy por hoy recetamos probióticos, simbióticos, prebióticos y pueden ayudar en la salud de enfermedad. Sí, justo porque, bueno, se me hace muy interesante ahorita que lo comenta lo del Santo Grial, porque si bien entiendo, o sea, puede haber relación, pero una vez que se conoce la relación hay que ver de qué forma, ¿no? O sea, ok, sí está, pero cómo funciona, ¿no? Porque no nada más es decir, pues tomó los probióticos, lo que sea, y funcionó, pero pues como que ahí no te debes de quedar, conocer por qué funcionó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente, totalmente de acuerdo. Y también platicando de lo que ya habló hace un momento, de estas enfermedades que están olvidadas, como la malaria, pero están surgiendo, me han aparecido en Twitter o en diferentes redes sociales estas fundaciones de filántropos como Bill Gates y Melinda Gates, que ellos, Están, y creo que metiéndole dinero a malaria, ¿no? Sí. justo, por ejemplo, aquí en México, la iniciativa privada para todas estas enfermedades, porque a veces, pues el medio público no puede y ni siquiera está viendo lo que va a pasar. ¿Cómo filántropos, empresarios o fundaciones privadas podrían apoyar en todas estas cuestiones de esas enfermedades olvidadas, emergentes? Sí, o sea, es todo un tema, porque México, siendo un país muy rico en todos aspectos, no estamos exentos de tener estas enfermedades olvidadas, ¿verdad? Que la mayoría son parásitos, ¿sí? O sea, la mayoría de las enfermedades olvidadas son parasitarias, eh, y como tal son olvidadas porque están asociadas a pobreza, lo cual en México pues seguimos teniendo, ¿no? O son enfermedades que la industria farmacéutica no le quiere invertir porque no es costeable. O sea, hoy por hoy, pues seguimos viviendo en un mundo, bueno, no me voy a meter en tintes políticos de capitalismo, socialismo, pero sí vivimos en un mundo desigual, ¿verdad? O sea, vivimos en un país y en un mundo con desigualdad y con diferentes matices, ¿verdad? Pero México pues sigue siendo un país desigual. Sea bueno el capitalismo, sea malo, sea bueno el socialismo, sea malo, ¿no? Pero es un país desigual. Eso implica que entre más desigualdad, entre más pobreza, más enfermedades olvidadas. Y esto nos conlleva a estas enfermedades como la malaria o como Chagas. Chagas es otra enfermedad que en México, quítate que ahí te voy. Y que tiene que ver también con el cambio climático. La chinche besucona también ha aprendido a tolerar diferentes climas. Y la otra, hay evidencias en nuestro estado, en San Luis Potosí, la universidad, el CICSAB de la universidad tiene investigaciones importantes. Ganaron un premio recientemente en investigación en Chagas, el doctor Pedro Torres, el doctor Daniel Noyola, este, en, en, en nuestra Huasteca, en algunos municipios, hay cero prevalencia de Chagas, o sea, es decir, ya hay personas que han estado en contacto con el parásito. Y desgraciadamente son personas que si no se dan cuenta a tiempo, en un futuro pueden desarrollar problemas cardiovasculares a tempranas edades, problemas digestivos a tempranas edades o problemas en el embarazo. Entonces, eso es una situación, pues, catastrófica y caótica. Es una enfermedad, olvidada dentro de nuestro medio y eso, pues, también nos mete en suficientes problemas. Sí, fíjate que
No, sinceramente no conozco, aunque pudiera ser que sí haya, ONGs que puedan apoyar a este tipo de enfermedades. Desconozco si haya algún filántropo mexicano o internacional que tenga apoyo para esto. No es como un área de la cual yo esté ahorita muy familiarizado. Seguramente debe de haber, pero pues es algo que sí debe estar en la agenda de salud mexicana, ¿verdad? O sea, es algo que está, a mí se me hace interesante y me gusta el razonamiento que utiliza el gobierno cuando dice que, que sí ¿cómo se llama? A utilizar fuentes de energía no renovable, pero que mientras tenemos que tener soberanía energética con el petróleo, porque si llega a haber una guerra mundial, México tiene que tener la capacidad de poder surtirse su propio petróleo. O sea, suena muy interesante y suena como muy lógico. Digamos que se las compras. Bueno, eso mismo debería estar pasando en salud. O sea, a ver, sí está bien, ok, te la compro, pero ¿qué horas traes con salud? O sea, también nosotros deberíamos de tener nuestra autosustentabilidad y no estar dependiendo de países como Estados Unidos para que nos done vacunas o para comprarle vacunas o para comprarle insumos o para comprarle medicamentos o como para comprarle pruebas, ¿verdad? Depender totalmente de ellos, pues eso es lo que pasó en la pandemia y probablemente ojalá que eso haya entendido o aprendido las autoridades. O sea, la pandemia nos agarró en jaque. ¿De quién sea culpa? No lo sé, y quizá ya ni siquiera sea momento de ver quién tuvo la culpa o no, pero más bien es, oye, vienen más, o sea, hay que sernos nosotros autosustentables, ¿no? Ejemplos de esos, Brasil es el gigante en infectología de Latinoamérica, nos pone dos, tres patadas, ¿verdad? O sea, nos mete goliza en enfermedades infecciosas, en sus avances y en su autosustentabilidad, ¿verdad? Entonces, y en México todavía no damos ese salto porque no hay presupuesto, porque el PIB sigue siendo muy bajo para la salud, porque no vemos eso como el petróleo, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Pues la salud también deberíamos de así defender la salud, ¿no? O sea, no dependas de otros países para que tú puedas hacer lo tuyo. Entonces, la vacuna llegó muy tarde, entonces, detalles como esos, ¿no? Pero bueno, pues son otras cosas, pero que ya no hay que meternos, ¿verdad? Pero sí, en cierta forma, estas enfermedades olvidadas tienen que tener como recursos y desconozco si hay alguna organización actualmente que pueda prestar ayuda en eso. Ok. Y para ir cerrando, doctor, algo que nos piden mucho, quien nos escucha, que por lo general son alumnos, cuando a ellos les toca rotar por el servicio de infectología, ¿cuáles serían como esos highlights o piedras angulares que ellos deben de ir buscando? ¿Cómo se preparan por una rotación en infectología? ¿Qué deben de aprender? ¿Qué deben de ver, buscar? Como de qué deben, o sea, como, ajá, Supongamos que un alumno, un externo, va a rotar en un hospital al servicio de infectología. ¿Qué deberían de aprender? ¿Qué deberían de tener en su lista de, ok, aprendo a hacer esto, aprendo a identificar esto, que se lleven del servicio, vaya? perfecto, sí. Sí, o sea, no, es que en realidad el infectólogo es una especialista muy versátil y puedes aprender tremendas cosas. Yo, si, pues haría eh, lo que hacía en mi residencia, que es lo que hago ahorita, ¿sí? El éxito de mi residencia es que sigo siendo residente. O sea, lo que hago todos los días de mi vida, este, lo hice 2 años de mi residencia. O sea, es ver pacientes, ver pacientes, ver pacientes, ver pacientes, entrar al laboratorio. El entrar al laboratorio, el hacerte, compita, amigo, ¿verdad? De químicos, químicas, te van a dar un plus, te van a catapultar a un conocimiento que pocos van a tener. El tú, como dicen los gringos, from bench to the bedside, o sea, el ser un practicante que está desde el laboratorio hasta la cama del paciente, o sea,
te da te da unas habilidades que pocas personas, llegan a tener. Yo, ¿qué le diría a un alumno que está en infectología? O sea, sí, sea lo que sea, tienes que ver pacientes, va a ver pacientes y, bien importante, tienes que ir al laboratorio, que te lleven al laboratorio, dile a tu adscrito que te lleve al laboratorio, que te enseñen cajas de Petri, que te enseñen a ver pseudomonas, Escherichia colis, ¿verdad? Los químicos a veces, si te ven interés, muchos de ellos, y no me atrevo a decir que el 99% de ellos van a decir, mira, ahí viene el que le interesa. Te van a decir, mira, acabo de ver un ascaris, acabo de ver un estrongiloides, ¿verdad? Si vas con los patólogos también te van a identificar y van a decir, mira, este sí le interesa. Oye, doc, salió una aspergilosis, ¿verdad? Entonces todo eso te va a ir, te va a ir haciendo pues te va a ir haciendo como una persona muy versátil, muy capaz. Vas a hacer interacciones con otras personas, que también de eso se trata el infectólogo. Yo creo que parte de las bondades de ser infectólogo es que socializas mucho. O sea, socializas con muchos especialistas, conoces mucha gente y toda esa gente observa, ¿verdad? Y como dicen, las personas a veces no hablamos, pero bien que observamos. Y ahí es como te van midiendo, ¿verdad? Entonces, ese sería mi consejo para alguien que rota en infectología. Justo este tipo de consejos, o sea, son valiosísimos para los estudiantes. Y por último, ¿cuál ha sido el mejor consejo que ha escuchado o que le han dado a lo largo de toda su vida? Ya, ok, sí. O sea, bueno, hablando la parte de infectología, o sea, hablando, sí, hablar así. El que guste, ya sea de vida, de infectología, medicina, lo que guste. Ya. Soy como muy old fashion, y sí soy como muy todavía de la parte de haber tenido maestros, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué? Él fue mi maestro y guardarles mucho respeto, ¿no? Entonces, sí recuerdo que cuando iba a terminar medicina interna, tenía que presentar al instituto y éramos 17 para presentar, pero solo aceptaban a 3. Entonces sí, era una situación de presión así bárbara, ¿no? Entonces, haz de cuenta, y resulta ser que de esos 3, 2 ya eran de casa, o sea, 2 ya eran médicos internistas que ya tenían su boleto asegurado, ¿no? Entonces, prácticamente era pelear una plaza, ¿no? O sea, era 15 contra una plaza, ¿no? Entonces, eh, sí estuve a punto de tirar la toalla, o sea, de decir, ¿sabes qué? No, mira, o sea, humildemente sí vengo de San Luis Potosí, pero sí somos buenos y todos, pero no, ¿sabes qué? Yo creo que no, yo creo que a lo mejor como internista se necesita, y yo me empecé a hacer un coco wash de mira, internista, tienes un chorro de patologías, adultos, o sea, hipertensión, diabetes, o sea, sabes algo de infectología, todo nombre. Es más, hasta yo mismo, yo me acuerdo que hice mi servicio social en Río Verde y me trataban súper bien, bien linda la gente de allá. Ya me quería quedar a vivir en Río Verde también. Yo decía, no, ya en Río Verde. Y en Río Verde creo que en ese entonces había solamente 3 internistas para todo Río Verde. Yo hasta mismo dije, no, hombre, ya, o sea, ya estaba casado, hasta mi esposa iba a terminar su residencia de psiquiatría también. Dije, oye, pero no, yo creo que pues, si nos vamos a Río Verde, ella, pues no, pues hay que ver. Digo, no, bueno, pero si no me va a quedar como internista y no sé cuánto. Entonces, y antes de presentar el examen, ¿verdad? O sea, dije, no, pues, sabes que son un chorro. Mejor ya me quedo así como internista. Dije, no quiero ir a hacer el ridículo o el temor a fracasar, ¿no? O sea, ese temor a fracasar de decir, te emocionaste y fuiste y resulta ser que pues no pasaste, ¿no? Entonces, sí tuve un maestro que sí me dijo, ¿sabes qué? O sea, no lo veas así, o sea, si tanto te gusta, o sea, ve, preséntalos, tú sabes lo que haces, tú eres quien eres, o sea, y te voy a decir una cosa, lo mejor que te puede pasar es que no pases y ya, pero bueno, cuando menos lo intentaste o te vas a otra sede, no pasa nada. Me animó mucho,
de hecho, yo presenté el examen así como de chin, hombre, bueno, a ver qué tal. Y de todas maneras presenté y dije, pues a lo mejor ni voy a pasar. Y bueno, pues ahora sí que son de las cosas que puedo presumir, fue el primer lugar, ¿verdad? De ese examen. Y nunca, o sea, es de las cosas que todavía las recuerdo y digo, híjole, es que, o sea, como dice esto de las alas de mariposa, ¿no? O sea, sí, em, si te hubieras ido hacia otro lado, quién sabe dónde estarías, ¿no? Y donde estoy ahorita, pues estoy muy contento, estoy muy, muy contento. Por no decir feliz, ¿verdad? Por no verme muy, altanero, ¿verdad? Pero es algo de las decisiones de vida que dices, ¿sabes qué? Qué bueno que seguí ese consejo. O sea, que no me dejé claudicar, que no dije, ¿sabes qué? Yo ya mejor ahí queda. Y justamente eso, por lo general le pasa a las personas que son muy brillantes en cierto ámbito, el síndrome del impostor, que a veces quien es más preparado dice, no, como que no puedo, y a veces los que son menos preparados piensan que saben todo y el mundo, y justo venció el síndrome del impostor y Ah, mira, no sabía que se llamaba así, pero sí, así tal cual me pasó. Así fue algo así de que estaba a punto de decir no, o sea, no voy a poder y el fracaso me va a doler. Pero no, sí, fíjate, recuerdo eso con mucho nostalgia de qué bueno que yo le seguí. Qué bueno que le hice caso a este maestro. y aparte la satisfacción de que ver que el primero y ganarle incluso a los que ya eran de, bueno, de nutrición de ese mismo lugar, ¿no? Qué padre, doctor. Pues me gustaría igual hacer la invitación para otro próximo capítulo. Ah, encantado, muchas gracias. Esta Sí. plática la disfruté bastante. Muchas gracias. Y igual, tenemos ahí más temas que nos gustaría platicar, pero muchas gracias por venir, doctor. Claro que sí, mucho gusto. Sí, ajá. Sale.